Amén. Al versículo 16. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Todos? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pueden tomar asiento. Casi digo, podéis tomar asiento. Pueden tomar asiento. Y la palabra de Dios nos está hablando, está continuando la historia de este hombre. Un hombre de 40 años, un hombre que ha sido puesto todos los días a la puerta llamada la Hermosa, ahí en el templo. Y mientras Pedro y Juan estaban acercándose al templo, ven a este hombre y fijan sus ojos en él, este hombre pidiendo limosnas. Y Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero dice algo importante, dice: en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Y este hombre entonces es sanado, pero algo sucede en su vida. No solamente es sanado, no es sanado y se va a su casa, no es sanado y se queda ahí, es sanado y entra a la iglesia, al templo en este caso, y empieza a glorificar a Dios y empieza a alabar a Dios. Y entonces versículo 9 dice la Biblia: y todo el pueblo le vio andar. Todo el pueblo le vio andar. Cuando eres salvo, ¿sabes? Todos van a ver un cambio en ti. Entre más sumido estás, más impacto harás alrededor de las personas que te observan. Este hombre, había en él que era paralítico, no podía caminar. Gente lo veía ahí todos los días y aprendieron a ignorarlo. Aprendieron a decir: ahí está ese hombre, siempre estará ahí. Quizás algunos hasta le daban la vuelta, quizás otros ya no se querían, entraban por otra puerta y no querían pasar por quizás la vergüenza o tener que decir: no, hoy no tengo dinero para darte. Pero la gente conocía y sabía quién era este hombre. Y entonces este hombre ahora, cuando hay este cambio en su vida, todo el pueblo, dice, le vio. ¿Sabes que cuando Dios te salva y cuando Cristo te salva, no hay por qué esconder que Cristo te ha salvado? Este hombre no fue sanado y dijo: me da vergüenza que en el nombre de Jesucristo haya sido sanado y salvado, y entonces me voy a ir arrastrando hasta mi casa. Muchos hacen eso. Muchos han sido salvos y ahora ¿qué estamos haciendo? Me da vergüenza. No quiero que la gente sepa. No quiero que mis amigos vean que ahora voy a la iglesia. No quiero que ellos vean que Cristo me ha salvado. Me voy a ir arrastrando. Y vives una vida
arrastrada. Y Dios no quiere que vivamos una vida arrastrada. Dios quiere que nos pongamos de pie y alabemos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Pregunta, ¿estás glorificando a Dios? ¿Cómo estás glorificando a Dios? La gente dice ahí, no dice algunos lo vieron, dice todo el pueblo que lo vio. Dijeron, wow, ese hombre. Entonces, para que todo el pueblo lo hubiera visto, él de seguro habrá hecho algún tipo de escándalo, por decirlo así, en donde no se escondió. No estaba ahí abajo de una banca, estaba glorificando a Dios. No solamente todo el pueblo lo vio, dice ahí, pero continuando versículo 9, lo vio dos cosas, andar y alabar. El pueblo lo vio caminar, lo vio de no caminar a caminar. Pregunta, ¿cómo está tu caminar con Dios? Estás caminando con Dios. El pueblo ahora lo estaba viendo caminar. ¿Qué diferencia había? Porque tú sales y ves a todo el pueblo caminar, pero ahora estaban viendo a alguien que no caminaba, que estaba caminando, a alguien que estaba sentado y estaba cojo, ahora está caminando. Y había una gran diferencia. Entonces, ¿cómo está tu caminar? No criticaron su caminar, simplemente vieron que ahora estaba caminando. Y gente va a ver tu caminar. Gente va a ver tu caminar. No solamente debes de hablar y decir yo soy cristiano y tu vida andar toda chueca. Oh sí, yo tengo fe, y tu vida andar toda ahí llena de dudas. Oh sí, yo voy a la iglesia y nada más te apareces una vez al año. Oh sí, yo canto y cuando vienes apenas mueves los labios. Es muy diferente hablar y decir que realmente caminar. No solamente debemos de decir quién soy yo, pero que mis pasos respalden lo que yo estoy hablando. Que mi caminar sea sincero y sea verdadero. Y este hombre caminaba. Este hombre ahora estaba caminando. Y no solamente estaba caminando, dice, estaba alabando. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Qué tipo de alabanza hay en tu corazón? Ve lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando, bueno, me voy a esperar para que encontremos Efesios 5, 19. Pero, ¿cómo está tu alabanza? ¿Es una alabanza que mueve tus pies? ¿O es una alabanza que mueve tu corazón? Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos, ¿qué? Espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo está tu alabanza? ¿Por qué antes cantabas y gritabas y alababas al mundo y a la puerta negra y a la vaca voladora, y lo hacías con una tremenda voz, y ahora cuando venimos a la iglesia parece que como que alguien tiene que aquí atrás, ¿verdad?, darnos un poquito de cuerda? Y gloria a Dios, yo creo que tenemos una iglesia que alaba al Señor y gracias a Dios. Hace no sé, unos 5 años estuve con el pastor Gil Torres, no le digan a la iglesia ya, pero recuerdo que estábamos en el servicio en la mañana en San Diego y había quizás unas 700 personas durante el servicio y estábamos cantando y alabando al Señor y fue muy bien. Creo que a la 1 o las 2 fuimos hasta Mexicali porque pastoreaba en ese entonces 2 iglesias. Y viajamos como 1 hora y media, no sé si era Mexicali, creo que sí, y fuimos y una iglesia que apenas estaba empezando con 400 personas. Pero esta iglesia, wow, en México, como que los mexicanos como que le subimos un poquito más al volumen. Y gracias a Dios,
Y la iglesia cantaba el doble de fuerte con el mismo pastor, pero aquí en México como que se oye un poquito más fuerte que allá en Estados Unidos. Gracias a Dios por nuestras iglesias que cantamos y le echamos ganas, pero a veces necesitamos recordar a quién estamos cantando. A veces necesitamos recordar qué es lo que Él hizo por nosotros. Debemos de recordar de dónde Él me sacó. Debemos de recordar quién es mi Salvador. Y entonces este hombre, cuando comenzó a caminar, no solamente comenzó a caminar, comenzó a cantar. Y su andar y su alabanza eran diferentes. Ve lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. Un cantar al Señor. El modernismo se está metiendo en muchas iglesias. Rock cristiano se está metiendo en la juventud. Música contemporánea se está metiendo en nuestras iglesias. Y bueno, Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y mira, si la palabra de Cristo mora en abundancia, ¿qué va a suceder? Dice: enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con himnos, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Existen dos áreas en donde el diablo usa para hacer y llevar a una iglesia a que se vuelva una iglesia liberal. La primera de ellas es su tipo de música y la segunda es su tipo de vestimenta. Y una vez que la iglesia se va y se hace liberal, ¿sabe lo que pasa? Como que después ya no hay una diferencia. Se pierde la línea entre decir, ¿será esto bueno? ¿Será esto malo? ¿Será una vida en adulterio buena o mala? No, ya esas líneas y el pecado se comienza a perder. Ya no hay esa clara diferencia entre el mundo y la iglesia. Y en ocasiones la misma gente tiene que decir, se confunde y tiene que decir, ¿será que lo que el mundo hace está muy parecido acá? Y entonces ya no hay esa clara diferencia y aparecen muchas dudas. Versículo 10, vamos a ir al versículo 10. Entonces dice que el pueblo le vio andar y alabar. Versículo 10 de Hechos capítulo 3. Vamos a regresar a Hechos 3:10. Dice: y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Sabían quién este hombre era. Dice la Biblia, le reconocían, sabían que este hombre había estado por años en una situación diferente, apartada, alejada, y ahora estaba caminando y alabando al Señor. Y la gente sabe quién eres allá en el mundo y te reconocen, y ahora pueden ver que hay algo diferente en ti. La oportunidad más grande que alguien tiene cuando se convierte a Cristo es aprovechar los primeros 12 meses de su vida cristiana para poder compartir con otros de Cristo. Qué bendición si tú tienes un mes, 2 meses, 3 meses, y esa es una gran oportunidad para poder compartir con alguien más de Cristo. Del lugar donde estabas, ahora lo que Cristo ha hecho en tu vida, tú debes de tomar esa gran oportunidad. Y son aproximadamente unos 1 año, quizás 1 año y medio, en donde tú puedes tener una gran influencia con tus amigos allá en el mundo. No dejes que ellos te jalen. Diles: hey,
yo he conocido a Cristo. Ahora voy a una iglesia. Ahora Cristo me ha transformado. Ahora Cristo me ha salvado. Ahora le amo a Él. Mira, te invito. Y Él puede hacer lo mismo en ti. Y la gente podía ver esto y le reconocían. Y dice la Biblia, y se llenaron, aquí hay dos cosas, de asombro y espanto. Y hay dos reacciones del mundo cuando tú te conviertes a Cristo. Algunos se van a asombrar y van a aplaudir, y otros se van a espantar y van a decir, ¿qué le pasó a este? Van a decir, lo prefería borracho, lo prefería mujeriego, lo prefería, dice la esposa, que me golpeara. Ahora ya está yendo a la iglesia. Ahora, las palabras aquí usadas, la primera palabra que se usa es la palabra thambos. Y esta palabra significa sorpresa, o ahí traducida es la palabra asombro. La segunda palabra es la palabra éxtasis. Y éxtasis no necesariamente significa espanto, sino significa trance, significa igual como asombro, y la gente realmente estaba asombrada y algo como en éxtasis, no sabía cómo reaccionar. Y entonces cuando vieron lo que estaba pasando con este hombre, todos empiezan a correr a un pórtico que se llama de Salomón. Versículo 11. Ya me estoy saltando una historia, pero vamos a ver el versículo 11. Bueno, vamos a ver el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan. ¿Quién los estaba tomando? Este hombre. Ahora este hombre que había estado paralítico, ahora estaba tomado quizás de los brazos de un lado de Pedro y de otro lado de Juan, y estaban la multitud los estaba tratando de saber qué está pasando. Quizás están corriendo, no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Este hombre no sabía realmente qué hacer, y están todos reuniéndose porque inmediatamente se pasó la voz de que aquel que estaba paralítico ahora podía caminar. Y entonces el chisme, ¿cómo corre? La gente cuando escucha algo y le dicen, ¿ya te enteraste? ¿De qué? De que aquel hombre, ¿y qué le pasó? Pues esto y esto. No, yo lo quiero ver con mis propios ojos. Y esa curiosidad de la gente atrae. Y creo que como cristianos deberíamos de usar esa curiosidad para que la gente pueda llegar y buscar, ¿quién es Jesús? ¿Quién es ese hombre? ¿Qué hizo en tu vida? ¿Por qué ahora ya no tomas? ¿Por qué ahora ya no maldices? ¿Por qué ahora ya no caminas como caminabas y ya no actúas como actuabas? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Y esa curiosidad la podemos usar para que la gente pueda ser salva. En este caso la gente estaba toda llena de dudas, quería saber, tenía curiosidad, y todos empezaron a correr al pórtico de Salomón. Y este hombre, no sabiendo a dónde ir, no sabiendo qué hacer, tenía a dos personas en sus manos. Y cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo, podemos o dejarlo ir, o podemos ser su mentor de esa persona. En este caso, Pedro y Juan eran los mentores de este hombre. Este hombre que apenas había salido de donde estaba. Este hombre que no sabía qué estaba pasando. Quizás no sabía usar muy bien sus pies. Este hombre estaba agarrado y afianzado, dice la Biblia, estaba asido. Estaba agarrado de Pedro y de Juan.
¿Por qué no estaba agarrado de alguien más? Bueno, porque había sido Pedro y Juan que lo habían alcanzado. Había sido Pedro y Juan que le habían dicho: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y entonces al quien este hombre tenía su confianza era en Pedro y de Juan. Y tú y yo, cuando le hablamos a alguien de Cristo, alguien va a poner no solamente su confianza en Cristo, de su alma para salvación, pero su confianza en ti para su crecimiento espiritual. Y por eso es importante que cuando le hablamos a alguien de Cristo, nos aseguramos que tenemos ahí al que le hemos hablado. Nos aseguramos que lo vamos, no solamente le hemos hablado de Cristo, pero lo vamos a discipular, le vamos a enseñar a caminar. Este hombre estaba ahí agarrado, ya sabía caminar, pero en momentos del tumulto, en momentos en donde la gente te lleva para acá y te lleva para allá, en momentos difíciles, en momentos en donde quizás estamos navegando contra corriente, en momentos de peligro, en momentos de situaciones difíciles, esa persona va a necesitar de agarrarse de alguien. Y si tú estás ahí cerca, va a decir: oh, me agarro de ti, necesito tu ayuda. Necesito saber para dónde ir, cuál es el siguiente paso, qué hago en mi vida cristiana, cómo orar, cómo leo la Biblia. ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Qué es una Biblia? ¿Qué es el bautismo? Y entonces tú, como su mentor, estás ahí para poder enseñarle. Por eso dice la Biblia, Mateo capítulo 28, no solamente vamos nosotros a predicarles, pero dice: y enseñarles. Y te toca a ti y a mí enseñarle a la gente su siguiente paso. Su siguiente paso en el cristianismo. Y ese era el trabajo aquí de Pedro y de Juan. Vean lo que dice Hechos capítulo 12 versículo 25, ahí adelantito. Hechos capítulo 12 versículo 25. Bernabé fue un mentor para Juan Marcos. Hechos 12:25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan o Juan Marcos era alguien que quizás joven, quizás no sabiendo a veces para dónde ir y qué hacer, Bernabé y Saulo lo llevaban para acá y para allá. De repente hubo una división y entonces Pablo no se quiso llevar a Juan Marcos, pero Bernabé dijo: no, yo me lo llevo. Yo me lo llevo y yo lo voy a seguir instruyendo. Entonces, ¿a quién tú estás instruyendo? Si ya fuiste salvo recientemente, entonces, ¿quién es tu mentor? ¿Estás asido o estás tomado o estás agarrado a un hermano o a una hermana en Cristo para que te ayude a caminar en el Señor? ¿Hay alguien en donde tú tienes esa confianza de decir: este hermano me puede ayudar, este hermano me ganó para Cristo? Tengo ciertas preguntas y si me voy al mundo, me voy a caer. Y si me voy al mundo, no voy a saber para dónde ir, qué hacer, quizás me tropiezo. Me tengo que agarrar de alguien. Y entonces este hombre que había estado paralítico se agarró de Pedro y de Juan. Y él dijo: ustedes me pueden ayudar. Ustedes han caminado en este mundo un poquito más tiempo que yo y necesito su ayuda. Versículo 12, viendo esto Pedro, regresando a Hechos 3:12, viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ahora Pedro toma la oportunidad para predicar. Está toda la gente reunida en el pórtico de Salomón
Y hay miles de personas, no solamente 30, 40, en donde el paralítico se agarra de Pedro y de Juan, y había nada más 30 y 40. ¿Has alguna vez caminado en la Ciudad de México, a lo mejor, en donde hay cientos de personas? Quizás haber entrado ahí en el metro. ¿Cuántos han andado en el metro en la Ciudad de México? Y pasa un metro y no te quería, esa no era la línea que tú querías subir, pero no importa, todos te metieron. O a lo mejor no era la parada en donde tú te querías bajar, pero no importa, todos te bajaron. Y no hay manera de quedarte ni de bajarte o quedarte, porque todo mundo te lleva a donde no quieres ir. Y entonces cuando aquí no eran 30 o 40, aquí eran miles de personas que estaban todas tratando de saber qué está pasando con este hombre. Tanto fue el impacto. Este hombre por tantos años había estado ahí paralítico y nadie daba nada por él. Nadie quizás muy despreciado y muy conocido al mismo tiempo, pero ahora que está caminando, todo mundo quiere ver qué pasó. ¿Qué pasó con este hombre? Ahora está caminando, ¿cómo puede ser? Están todos reunidos, miles de personas. Muy posiblemente unas 10,000, 15,000, 20,000 personas. Simplemente ahí en el siguiente capítulo dice la Biblia que 5,000 creyeron. Y si habían 10,000 y la mitad creyeron, imagínate, 10,000 personas reunidas ahí en un pórtico, en una explanada, y están todos reunidos. Y yo me imagino que el Espíritu Santo le estaba diciendo a Pedro: Pedro, es tiempo de que prediques. Y cuando el Espíritu Santo te dice y te avienta y te dice: hey, háblale, ¿tú qué haces? ¿Le hablas o no le hablas? ¿Cuántos han batallado? Yo he batallado algunas veces, en donde el Espíritu Santo dice: háblale, háblale. Hoy en la mañana estaba leyendo una agenda que tenía de 1900 no sé y tantos, y dice que habíamos ido con un grupo de jóvenes a jugar boliche. Y en la agenda decía que yo le hablé de Cristo a otro joven. Yo dije, yo no me acuerdo, número uno. Número dos, si fuimos a jugar boliche, yo no me hubiera puesto a hablarle a alguien de Cristo. Este joven fue salvo, pero dije, a lo mejor había por ahí una muchacha y para, ¿cómo se dice la palabra? Impresionarla, de seguro le hablé a este cuate de Cristo. Como dice Pablo, sea verdad de buena voluntad o de mala, la comisión me ha sido encomendada. Entonces le hablé y fue salvo. Pero el Espíritu Santo no creo que me haya dicho en ese entonces: háblale, ese muchacho necesita de Cristo. Yo hubiera dicho: no, yo necesito jugar boliche. Pero en otras ocasiones sí es el Espíritu Santo que dice: hey, háblale, hey, predica, hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Mira, la estás despreciando, la estás derrochando, la estás regando. Mejor haz algo con tu vida. Y entonces Pedro dice: voy a predicar. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza tremenda predicación, a predicar a la gente. Versículo 12: viendo esto, Pedro respondió al pueblo. ¿Cuál era la pregunta del pueblo? La pregunta del pueblo: ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo fue que este hombre caminó? Esa era la pregunta del pueblo. ¿Cómo fue? Respondiendo al pueblo, dijo: ok, varones, está perdiendo, ¿verdad? Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? El pueblo se maravilla, cuando algo grande, tal como sucedió,
pasó. Pero para el cristiano, como para Pedro, él estaba diciendo, para Dios es normal. Para Dios hacer este tipo de milagros es algo normal. ¿Sabes que debemos de acostumbrarnos a los milagros de Dios? Nos deberíamos de acostumbrar al poder de Dios. Deberíamos de acostumbrarnos a que Dios responde la oración. En vez de vivir una vida sin oración, en donde no estás viendo a un Dios de poder, no estás viendo que Dios es un Dios de milagros, no estás viendo que Dios es un Dios que transforma y que de vez en cuando, cada 20 años, tú ves algo y te maravillas. Deberíamos de vivir una vida emocionada en Él y sabiendo, yo tengo un Dios de milagros. Y que cuando Él hace algo, sabemos, es mi Dios que hace los milagros. Yo tengo un Dios de poder. Yo sé que Él cambia vidas. Yo sé que Él puede hacer esto. Y cuando Él lo hace, tú digas, ¿por qué se maravillan? Así es Dios. Es un Dios de milagros. Es un Dios de poder. Es un Dios que mueve montañas. Es un Dios que transforma vidas. Es un Dios que ha transformado y cambiado mi vida. Y entonces Pedro dice, ¿por qué se maravillan? Esto no es nada. El que Dios haya creado el universo, eso a lo mejor sí. El que Dios levante un muerto, eso también. Como Lázaro, cuando Marta dice, hiede, Señor, no creo que vas a poder ahí hacer algo porque hiede. Y Jesús dice, ay, Marta, y que lo resucita. Pero en este caso, un paralítico andar, dice, ¿por qué se maravillan? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice, nosotros solamente fuimos un canal y fuimos usados por Dios. Y tú y yo, ¿sabes qué? Somos solamente un canal del poder de Dios. Que Dios nos use, wow, tremendo. Somos indignos de ser usados por Dios. Somos indignos de hablarle a alguien de Cristo. Pero el mayor milagro que Dios puede hacer es que Dios salve a una persona. Y que Dios, el Espíritu Santo de Dios, traiga convicción. Y Jesús, el autor de la vida, el Salvador del mundo, ahora viva en su corazón. Y Dios, en su justificación, como lo vimos el domingo en la noche, justifica a esa persona, salva a esa persona. Ahora su nombre es escrito en el libro de la vida y ese hombre va al cielo. ¿Todo por qué? Porque tú y yo tuvimos el tiempo y la empatía y el amor y la compasión por esa alma y le hablamos de Cristo. Pero tú y yo somos indignos. Y entonces Pedro y Juan dijeron, no, nosotros no fue nuestro poder y no fue nuestra piedad ni santidad para poder haber hecho que este hombre andara. Sino que versículo 13 dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo lo glorificó? En el momento en que Pedro le dijo a este hombre, en el nombre de Jesucristo, y en el momento en que este hombre se levantó y fue sanado y salvado y cambiado, ¿sabes quién fue glorificado? Jesús. En ese momento Jesús fue glorificado. Cuando Dios cambia y transforma una vida, ¿sabes quién es glorificado? Jesús es glorificado. Cuando alguien es salvo, ¿sabes quién es glorificado? Jesús es glorificado. Y tú y yo tenemos parte en eso, que Jesús sea glorificado. Entonces, Pedro dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús,
a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro comienza a hablar inmediatamente acerca de quién, de Jesús. Pedro comienza a hablar acerca de algunas cosas importantes. Una de ellas, que Jesús fue glorificado en el versículo 13. ¿Cómo fue glorificado? Fue glorificado cuando el hombre fue sanado. Y dice que ahora Pedro, confrontándolos a ellos, está diciendo: el Señor Jesús, quien fue exaltado y glorificado, ustedes no hicieron esto, ustedes lo negaron y ustedes lo entregaron y ustedes, dice ahí, lo entregasteis y lo negasteis. Y luego, versículo siguiente, 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. No solamente Pedro está hablando acerca de la exaltación y glorificación de Jesús, de cómo tú y yo debemos de la misma manera glorificar y exaltar a Jesús, pero segundo, Pedro, y si digo Pablo es Pedro, y segundo Pedro comienza a hablar acerca de Jesús el santo y el justo. Jesús murió justo. Amén. Él murió sin pecado, Él murió sin maldad, Él no merecía morir. Por eso dice la Biblia que Él fue el justo por los injustos, dice en Romanos. ¿Cómo fue que su justicia pudo ser puesta en mí? La única manera fue que Él, viviendo una vida justa, en el momento de morir, su justicia fue puesta en mí. Y entonces Jesús era y es el justo y el santo. El santo. Pedro, hablando de Jesús, refiriéndose a Él, no como un malhechor, no como un homicida, no como alguien que estaba en los ojos del pueblo. Ellos estaban diciendo: este hombre es un blasfemo, este hombre se está tratando de pasar por el Hijo de Dios. Cuando Pedro está diciendo el santo, él está diciendo: él es quien ha sido el escogido, el Mesías, el que habría de venir. Él es el que ustedes negaron, el santo y justo. Y entonces pidieron un homicida. No vayan ahí, pero Mateo 27:21 dice: y respondiendo el gobernador les dijo, les estaba preguntando: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: ¿a quién? A Barrabás. Ellos dijeron: no queremos a Jesús, no queremos a ese hombre. ¿Qué habían ellos visto en Barrabás? Nada. Sabían que era un malhechor y era un homicida. ¿Qué habían ellos visto en Jesús? Unos días antes habían visto milagros, habían visto el poder de Dios, habían visto una semana o 2 semanas antes cómo resucitó ahí a Lázaro, habían visto milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Pero muy pronto se les olvidó todo. ¿Por qué? Porque todos se pusieron a una gritando junto con los fariseos y escribas que le crucificaran. Y entonces versículo 15 dice: y matasteis al autor de la vida. Qué interesante que Jesús aquí menciona que es el autor de la vida. Un autor de la vida es a quien que da vida. Vean lo que dice Juan capítulo 1. Ahí cerquita, Juan capítulo 1 en el versículo 1. Aquí nos habla acerca de cómo Jesús es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo es una palabra que está en mayúscula y está hablando de Jesús. Y si lo cambiamos y ponemos el nombre de Jesús, diría esto, dice, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Cuando allá en el principio, en Génesis, ¿cómo dice que las escrituras? Dice, hagamos al hombre. No estaba Dios hablando con el diablo, amén, sino la Trinidad estaba hablando ahí y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces versículo Juan 1:2 dice, o sea Jesús, era en el principio con Dios. Todas las cosas, ¿por quién? Por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso quiere decir que Dios entonces, Dios Padre no hizo nada. No, eso quiere decir que Dios Padre, Dios Hijo son la misma persona. Jesús en Dios y Dios en Jesús. Eso se llama deidad. Y la deidad de Cristo es cuando reconocemos que Jesús tiene todo poder. Y entonces, regresando a Hechos, capítulo 3, versículo 15, dice ahí, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Dice Pedro, no está muerto, ahora está vivo. Ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre. ¿Quién puso esa fe en su nombre? Este hombre. Este hombre, cuando Pedro le dijo en el nombre de Jesús. Y no nos dice la Biblia, pero vamos a pensar que quizás como Pedro le dijo a Agripa, ¿crees, Agripa? Yo sé que crees. Vamos a pensar que Pedro le dice, ¿crees que Jesús te pueda sanar? ¿Crees que Jesús te pueda hacer algo en tu vida? Por eso dice acá, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este, o sea, al paralítico, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. No la fe de Pedro, porque Pedro tenía fe. No la fe del pueblo, porque el pueblo no tenía fe. La fe de un hombre. Y entonces Jesús fue glorificado a través de este hombre que fue sanado y salvado poniendo su fe en Jesús. Jesús es presentado como el santo y el justo, porque Jesús es sin pecado, y Jesús es presentado como el autor de la vida, creador. Y a ese creador ahora ha resucitado, y Pedro dice, Él ha resucitado y ahora dice, ha confirmado su nombre en esta persona. Pedro continúa su predicación y vamos a ver más adelante a más detalle lo que continúa aquí en la predicación de Pedro. Pero Pedro está hablando a un pueblo duro, un pueblo que ha crucificado a Jesús, un pueblo que no quería escuchar, un pueblo que dice la palabra de Dios que están ahí y no quieren escuchar, y el pueblo encarcelan y toman a Pedro y toman a Juan y cierran todo por decir este show y los meten a la cárcel en vez de decir, wow, sí, cierto, Jesús es el creador, Jesús es el autor, Jesús es el santo, es el justo, Jesús ha sido glorificado, vamos nosotros a seguirle.
Los que estaban encargados no quisieron escuchar, pero muchos que estaban ahí escuchando dijeron, sí es cierto, nosotros lo crucificamos, nosotros no quisimos creer, pero ahora viendo a este hombre, creemos. Y 5,000 fueron salvos. Qué increíble que la gente, aún quizás en el pasado, cuando tomaron malas decisiones, cuando rechazaron a Jesús, ¿sabes? Dios les da una segunda oportunidad. Y Pedro les dice, tú lo rechazaste, tú lo entregaste, tú no quisiste oír, pero ahora Dios te está dando una segunda oportunidad. Yo creo que a varios aquí Dios les dio una segunda oportunidad. A varios quizás vinieron, tocaron a tu puerta y tú dijiste, yo no quiero nada con ese hombre, yo no quiero nada con Jesús. Volvieron otra vez, te hablaron otra vez, te invitaron otra vez y de repente viste algo en la vida de alguien más o algo pasó, algo sucedió, algo sorprendente y dijiste, quiero respuestas. Y entonces Pedro dijo, ok, les voy a dar unas respuestas. Ese Jesús es el autor de la vida, ha sido glorificado por Dios Padre, es el santo y el justo, y por su fe, este hombre puso su fe en Jesús y mira lo que hizo. Y si tú pones tu fe en Jesús, lo que Dios pudiera hacer. Y 5,000 tuvieron esa segunda oportunidad y creyeron en Jesús. Qué tremendo. Vamos a terminar con eso. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por lo que Jesús es, el autor de la vida, el santo y el justo. Él